¿ya? Pero hizo su tesis de pregrado en la Universidad Católica con el doctor Alexis Kalergi. En la misma institución, la Universidad Católica de Santiago hizo su magíster en ciencias biológicas y el doctorado en ciencias biológicas con mención en genética molecular y microbiología. Parte importante de su tesis la hizo en Francia, la Universidad de Nantes, y después se fue a hacer su postdoc a la división de enfermedades infecciosas del Departamento de Pediatría de la Universidad de Columbia, donde después se transformó en profesor asistente y es allí donde está actualmente desempeñándose, ¿ya? Sebastián tiene muchas publicaciones, muchas de ellas en revistas de mucho impacto también, ¿ya? Immunity por ahí, Science Translational Medicine, Cell Metabolism, súper buena revista. Así que vamos a tener sin duda una presentación de súper buen nivel. Muchas gracias, Sebastián, de nuevo por haber aceptado la invitación de participar con nosotros, y te dejo la palabra. Vamos a tener preguntas disponibles en el chat para que las vayan dejando, y al final de la sesión dejamos la palabra abierta. Ya, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por la introducción. Muchas gracias por la invitación, también Leandro y todo el grupo docente por estar acá. Obviamente es un honor para poder presentar esto acá a la facultad, en la Universidad de Chile, y hoy día lo que vamos a hablar es de la regulación inmunometabólica de la neumonía bacteriana. Les voy a mostrar trabajos que hemos estado haciendo, que estamos a punto de publicar, y que principalmente ha estado hecho por una alumna se le puede llamar de doctorado, un graduate student, acá en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces voy a hacer esto, voy a dar los agradecimientos inmediatamente, porque esto lo aprendí acá y me parece súper interesante que al principio tratar de agradecer a la gente y el funding que hace posible la investigación que vamos a mostrar. Como le dije, en mi laboratorio, Kira ha participado en la mayor parte de estos experimentos que les voy a mostrar ahora. También a nuestros colaboradores de acá de Columbia, la doctora Alice Prince, a su laboratorio, con los cuales mantenemos esta relación académica. También al funding de la NIH, a la Cystic Fibrosis Foundation, que también ha participado en proveernos los fondos para realizar esta investigación, y a nuestros colaboradores de distintas partes del mundo, y también al Centro de Genómica de acá de Columbia, que también ha hecho parte en nuestra investigación. Y bueno, la pregunta principal de la cual estamos trabajando es, la condición fisiológica, es la neumonía. ¿Y qué es la neumonía? Es la inflamación de los sacos aéreos que nos permiten respirar. De hecho, si vemos una típica fotografía de neumonía, podemos ver que si hacemos un zoom, si hacemos un zoom a un paciente que está sufriendo de neumonía, podemos ver que hay una gran acumulación de líquido y de células y de especies que producen la inflamación en el pulmón y la obstrucción del pulmón de los sacos aéreos, y que principalmente esta acumulación de productos es en respuesta a la infección de un patógeno, por ejemplo, un virus o una bacteria. Y de hecho, al final del día, estos componentes impiden la capacidad del pulmón de poder ejercer el intercambio gaseoso y poder proveer de oxígeno a los distintos tejidos. Y una de las mayores complicaciones o una de las teorías que existe es que es esta respuesta inflamatoria en contra de la infección la que impide que el pulmón pueda realizar su labor. De hecho, hay distintos casos en donde esto ha sido reportado, y es lo que hoy día vamos a estar hablando. Por ejemplo, hay infecciones bacterianas respiratorias que, por medio de la inducción de la inflamación, impiden que el pulmón pueda funcionar, y esto compromete la capacidad del hospedero de poder sobrevivir. Por ejemplo, hay neumonía causada por esta bacteria, la cual hoy día vamos a estar hablando, Pseudomonas aeruginosa, que tiene la capacidad de producir una inflamación bastante severa en el pulmón. También tenemos Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, y también tenemos otros virus como por ejemplo SARS-CoV-2, que yo creo que no necesito a ustedes demostrarle o explicarles cómo la importancia de la inflamación que produce este patógeno en el pulmón, y cómo esto compromete la capacidad del sistema respiratorio de ejercer su función. De hecho, la inflamación es tan importante en la patología
que existen distintos tipos de tratamiento que han sido recomendados y que se utilizan actualmente en clínica para poder disminuir la respuesta inflamatoria a estos patógenos y que ayudan a que los pacientes puedan sobrevivir un poco mejor y ayudan esto a mantener la integridad del tejido respiratorio. Por ejemplo, tenemos drogas inmunosupresoras como dexametasona, que se puede utilizar para disminuir la inflamación. También tenemos inhibidores de quinasa, tenemos un anticuerpo monoclonal, dos tipos de anticuerpos monoclonales que inhiben o que bloquean el receptor de interleuquina 6. También tenemos anakinra, que es un receptor específico de la interleuquina 1 beta, que es una de las mayores citoquinas que se producen en respuesta a la infección gram negativa. Y también hay una gran discusión también, si es bueno o es malo utilizar inhibidores o bloqueantes contra la vía de señalización del TNF-alfa, que es una de las respuestas agudas a la infección. Entonces, lo que quiero decir acá es que la respuesta inflamatoria a la infección, en vez de promover la eliminación o la resolución del patógeno, al fin y al cabo empeora la situación. ¿Okay? Y uno de los experimentos más simples que hicimos para demostrar este punto es que tomamos ratones que expresan el receptor de interleuquina 1 beta o ratones que no tienen este receptor. Y lo expusimos a este patógeno que yo les hablé anteriormente, Pseudomonas aeruginosa, que es un patógeno que pertenece a la familia de los escape pathogens, que son distintos tipos de patógenos que tienen la capacidad de desarrollar resistencia a prácticamente todos los antibióticos que ustedes se pueden imaginar. Y este patógeno Pseudomonas aeruginosa puede infectar la piel, puede infectar pulmones o puede infectar riñones, por ejemplo. Y con respecto a enfermedades respiratorias, es un patógeno que está principalmente asociado con infecciones agudas, a neumonías asociadas a ventilador. Pacientes que están intubados desarrollan principalmente infecciones por pseudomonas porque este patógeno puede sobrevivir en los que se utiliza para intubar a los pacientes, como produciendo biofilms. Y también este patógeno está asociado con otros tipos de infecciones de más largo aliento, infecciones crónicas, como por ejemplo en pacientes sufriendo de la fibrosis quística, o pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o pacientes sufriendo la disquinesia ciliar primaria. Entonces, dicho esto, la relevancia de este patógeno a nivel clínico, lo que utilizamos fue una cepa de Pseudomonas aeruginosa para infectar estos ratones, que es una cepa que se conoce como PO1, que es una cepa clásica, que es un prototipo de una cepa ambiental, que es altamente virulenta. Y una de las gracias de esta cepa también es que sabemos su genoma, está secuenciado, por lo tanto podemos hacer distintos tipos de análisis para poder analizar, por ejemplo, expresión génica o hacer mutantes y todo eso. Entonces, nosotros infectamos a estos ratones, esperando ver, tratando de comprobar de que sí, la señalización inflamatoria puede comprometer incluso más la salud del pulmón. Y bueno, esto fue lo que observamos, en donde si ustedes ven ratones que pueden señalizar por interleuquina 1 beta, los niveles de interleuquina 1 beta no cambian, pero por ejemplo los ratones que pueden señalizar por interleuquina 1 beta acumulan mucho más citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6 y TNF-alfa, que sabemos que son citoquinas que en el pulmón pueden comprometer aún más la integridad de este tejido. Y no solamente eso, esta exacerbación de la respuesta inflamatoria por medio de la misma respuesta inflamatoria conlleva a que podamos recuperar incluso más. El patógeno replica mucho más en la vía respiratoria. Podemos ver que los ratones que pueden señalizar a través del receptor de interleuquina 1 beta exhibe mucha mayor carga bacteriana en los líquidos alveolares, en el BAL, en el bronquio alveolar lavage, en comparación con ratones que no pueden señalizar por este receptor proinflamatorio. Y esta mayor inflamación y esta mayor cantidad bacteriana también termina comprometiendo la integridad de la pared vascular. ¿Por qué? Porque cuando analizamos contenido de la sangre, como este contenido de la sangre, como por ejemplo la proteína albúmina, que está muy presente en la sangre, y si analizamos la penetración o la infiltración de esta proteína hacia el interior de los sacos alveolares, podemos ver que la señalización inflamatoria promueve mucha más acumulación de este componente sanguíneo. Y todo esto junto nos ayuda realmente a decir de que la señalización inflamatoria en el pulmón no es positiva, no es beneficiosa. Y al parecer compromete aún más la salud del pulmón durante la neumonía bacteriana. Y debido a eso, esta respuesta inflamatoria tiene que ser altamente regulada para poder promover la eliminación del patógeno o para que el pulmón pueda seguir funcionando.
Ahora, ¿cómo la inflamación, la señalización inflamatoria se regula durante una infección? Para esto podemos analizar o podemos traer lo que se conoce en distintos tejidos. Y sabemos que cuando un patógeno infecta un órgano, produce daño, y este daño en el órgano puede comprometer la salud del hospedero. Como ya les conté, existe una metodología por la cual el hospedero puede regular la inflamación, la intensidad de la inflamación, y eso es la resistencia a la infección, en donde el hospedero produce una respuesta inflamatoria bastante brusca, y que el objetivo de esta respuesta inflamatoria es tratar de eliminar al patógeno. Sin embargo, durante la neumonía, esta respuesta inflamatoria es demasiado excesiva, y esto termina comprometiendo al pulmón, y esto o al órgano, y esto lleva a producir mucho más daño en el pulmón, lo cual compromete al hospedero. Dicho esto, esto significa que se necesita otro tipo de mecanismo que pueda ayudar a regular la respuesta inflamatoria y a preservar la homeostasis del pulmón. Y existe otro mecanismo que se conoce como la tolerancia, en donde la tolerancia lo que busca es tratar de preservar la salud del órgano por medio de la limitación de la inflamación en el tejido en respuesta a la infección. Y una gran consecuencia de esta tolerancia es que, como la inflamación disminuye, el patógeno no es completamente erradicado. De hecho, el patógeno puede sobrevivir y puede terminar coexistiendo con el hospedero y produciendo una infección crónica, en donde el patógeno sobrevive, pero aún así el órgano puede seguir funcionando. Ahora, sin embargo, cómo la inflamación y la tolerancia están siendo controladas durante la neumonía, eso todavía no lo sabemos. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de investigar acá en mi laboratorio. Y el approach, la aproximación que estamos utilizando es la respuesta metabólica. Cómo el metabolismo regula la inflamación y la tolerancia a la infección, y cómo esto está asociado a la preservación de la capacidad del pulmón de mantener su homeostasis. ¿Y por qué el metabolismo? Porque nosotros ya sabemos desde el área del inmunometabolismo que la señalización inflamatoria está regulada por el metabolismo. Principalmente está regulada por cómo las células inmunes o cómo las células del tejido mismo producen energía. Por ejemplo, acá les muestro el caso de los macrófagos, que son los macrófagos M0, que son macrófagos en estado basal, en donde la mayor cantidad de energía producida por este macrófago está asociada al oxós, o como en español se conoce la fosforilación oxidativa, que sucede en la mitocondria, en donde la mayor cantidad, entre el 70 y el 80% del ATP producido en estas células proviene de la mitocondria, y el otro porcentaje principalmente proviene de la glicólisis. Sin embargo, durante una infección, o cuando estos macrófagos sensan, por ejemplo, el LPS de la bacteria gram negativa, se sabe que este LPS produce un colapso en la mitocondria, y ahora la mitocondria ya no puede contribuir con la misma cantidad de ATP. Y como la célula necesita mantener estos niveles de ATP constantes, lo que hace es que la célula aumenta su capacidad glicolítica. Y hasta ahí todo bien. El problema es que al aumentar esta glicólisis conlleva a la expresión de distintos genes proinflamatorios, como por ejemplo la interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y TNF-alfa, que nosotros sabemos comprometen la integridad del tejido, y que en el pulmón probablemente esto puede ser bastante negativo. Entonces, pensando en esto, estas son las bases para nuestra hipótesis, es que probablemente el daño inflamatorio que sucede a nivel respiratorio está asociado a una desregulación en la forma como las células pulmonares producen energía, en donde en vez de producir energía a través de la mitocondria, comienzan a producir energía a través de la glicólisis. Y esto podría gatillar este daño inflamatorio. ¿Y quién estaría produciendo este cambio metabólico, como en inglés se conoce, este metabolic reprogramming en las células? Podría ser el LPS expresado en la superficie de las bacterias. Entonces la primera pregunta es el LPS bacteriano está empeorando la capacidad de las células respiratorias de producir energía a través de la mitocondria? ¿Y esto está asociado a la producción de esta respuesta inflamatoria? Entonces, para poder responder esta pregunta, lo que hicimos fue, trabajamos con esta cepa, la misma cepa que les mostré anteriormente, la PO1 wild type, y también generamos una cepa mutante que carece de esta proteína, LPTD. ¿Y por qué esta proteína es importante? Porque esta proteína es el último transportador que permite que el LPS sea expuesto en la membrana de la bacteria. Entonces, al mutar esta proteína, ahora la bacteria no puede presentar el LPS en la superficie, y esto disminuiría los efectos bioenergéticos y los efectos inflamatorios en el pulmón del hospedero.
Entonces, usando este modelo, nosotros intentamos analizar qué pasa con las proteínas que participan en el OXPHOS y en la glicólisis. Y aquí, como pueden ver, si analizamos distintos tipos de proteínas que participan en la generación de la energía, vimos que cuando la bacteria expone el LPS en la superficie, esta proteína del complejo 5 del OXPHOS en la mitocondria, que se llama ATP5A, prácticamente desaparece del pulmón cuando la bacteria expone el LPS en la superficie. Y al mismo tiempo, el pulmón, para poder compensar esta carencia de producción de ATP por medio de la mitocondria, aumenta la expresión de proteínas asociadas a la glicólisis, como les mencioné anteriormente, como la exokinasa 12. Y no solamente eso, sino que este metabolic switch de pasar de producir energía a través de OXPHOS a la glicólisis, también vimos que está asociado con una acumulación del metabolito glucosa en la vía respiratoria de estos ratones infectados con la bacteria que expresa el LPS. Comprobando o sugiriendo que sí, que la expresión de esta endotoxina en la superficie de la bacteria induce este estrés metabólico en el pulmón del hospedero, gatillando una respuesta metabólica que puede contribuir al daño inflamatorio. Para poder demostrar eso, obviamente cuantificamos las citoquinas proinflamatorias y podemos ver que, claro, al mismo tiempo que se produce este switch metabólico, vemos que la bacteria al mismo tiempo induce mayor acumulación en las vías respiratorias de interleuquina 1 beta, interleuquina 6 o TNF-alfa, estas citoquinas que sabemos que dañan el pulmón durante la neumonía. Y no solamente eso, también vimos que esto también empeora aún más la carga bacteriana, que esta respuesta inflamatoria también compromete aún más la capacidad del pulmón de controlar la infección, porque tenemos mucha mayor cantidad de patógenos en las vías respiratorias, tanto en los lavados bronquiolvelares, tanto así como en el pulmón. Y como es de esperar, esto también compromete la integridad de la pared vascular, porque también vemos aún mayor infiltración de componentes de la sangre, como por ejemplo la albúmina, y que están permeando hacia el interior de los sacos alveolares. Entonces, como primera conclusión, como primer resumen de esta primera parte, lo que encontramos es que para esta respuesta inflamatoria que compromete la integridad del pulmón está principalmente asociada con la expresión de esta toxina en la superficie de este patógeno, lo cual lleva a un cambio, a un estrés bioenergético en el pulmón, lo cual disminuye la capacidad de la mitocondria de producir energía y produce una respuesta compensatoria glicolítica que induce mayor actividad inflamatoria, y lo cual termina produciendo una mayor enfermedad a nivel pulmonar. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos es, ok, una vez demostrado que la respuesta inflamatoria es dañina para el pulmón, ¿cómo el pulmón lo hace para poder llevar a cabo, para poder sobrellevar o para poder confrontar este estrés metabólico y esta respuesta inflamatoria? Una de las hipótesis más simples es que probablemente el pulmón puede seleccionar a patógenos, rápidamente seleccionar patógenos que expresan menos LPS en la superficie, lo cual ayudaría a disminuir este daño bioenergético en el pulmón, que llevaría al mismo tiempo a disminuir la inflamación. Entonces, para poder demostrar eso, lo que hicimos es que, trabajando en colaboración con otro laboratorio acá, con el laboratorio de la doctora Anne-Catherine, lo que hicimos fue obtener aislados clínicos de pacientes que estaban en el ICU. Y lo que hicimos fue cuantificar la expresión de este transportador LPTD, que sabemos que expone LPS en la superficie de la bacteria, y cuantificamos el PTD en 13 cepas provenientes de 13 distintos individuos que estaban en el ICU, agudamente infectados, y comparamos los niveles del PTD con respecto a nuestra cepa control, PO1. Y observamos que alrededor del 85% de estas cepas pierden la capacidad de expresar el PTD, por lo que estaría indicando que pierden su capacidad de exponer el LPS en la superficie. También no nos quedamos tranquilos con eso y analizamos 2 cepas representativas de una colección de 17 cepas que obtuvimos del pulmón de un paciente con fibrosis quística que ha estado infectado por 12 años. Y observamos exactamente lo mismo, que la expresión del PTD en estas bacterias también disminuye. Y también analizamos exactamente lo mismo, pero en otro paciente, en 13 cepas de otro paciente con fibrosis quística que estaba infectado por 8 años, y observamos que los niveles del PTD en estas cepas también disminuyen, indicando que en distintas etapas de la infección pulmonar, tanto a la etapa aguda y tanto en etapa más consolidada como en la etapa crónica de la infección, el pulmón humano selecciona cepas que
expresan menos LPS o que presentan menos LPS en la superficie, y que probablemente eso estaría ayudando a que el pulmón pueda tolerar mucho mejor la infección. Ahora, esto también estaría indicando que por medio de la selección de estas cepas que expresan menos LPS en la superficie, el programa metabólico de las células pulmonares podría ser conservado y eso podría ayudar a tolerar mucho mejor la enfermedad. Y lo que hicimos fue testear esta hipótesis, y lo que hicimos es que tomamos estas 17 cepas de este paciente con fibrosis quística, y lo que hicimos fue que desafiamos ratones, los infectamos, ya sea con estas cepas clínicas, o con nuestro control PO1, o con nuestra cepa, o con PBS, y lo que hicimos fue, hicimos exactamente el mismo experimento que hicimos anteriormente con las cepas que no pueden expresar LPS en la superficie, con la cepa del PTD. Trajimos los pulmones, hicimos Western blot y analizamos las proteínas que participan en la producción de energía. Y observamos exactamente lo mismo, en donde estas cepas clínicas en el pulmón de los ratones infectados no comprometen la expresión de esta proteína, ATP5, que es fundamental por la mitocondria para producir energía. Y al mismo tiempo, no activan esta respuesta compensatoria de glicólisis, ¿okay? Indicando de que estas cepas clínicas no inducen este metabolic switch en el pulmón, que estaría asociada a una menor inflamación. No lo estoy mostrando acá, pero también tenemos datos de metabolómica, que estas cepas tampoco inducen la acumulación de glucosa, lo cual estaría al mismo tiempo disminuyendo la activación de esta respuesta metabólica que participa en la inflamación. Pero no nos quedamos tranquilos con eso y quisimos ver un poco más allá detallado, de analizar los tipos celulares, distintos tipos celulares en el pulmón de forma individual. ¿Okay? Y quisimos evaluar cómo estas cepas clínicas preservan la capacidad de los distintos tipos celulares en el pulmón para producir energía a través del OXPHOS en la mitocondria. Y para poder hacer eso, lo que hicimos es que extrajimos los pulmones de estos ratones y realizamos single cell RNA-seq, y analizamos el programa metabolotranscriptómico de cada célula pulmonar que aislamos y que caracterizamos en el pulmón de estos ratones. Y calculamos un score en donde incluimos los 171 clústeres que participan en OXPHOS en estas células, en la mitocondria. ¿Okay? Y comparamos la capacidad de realizar OXPHOS de esas distintas células bajo la infección con PO1 con respecto al control, o bajo la infección de Pseudomonas aeruginosa de estos aislados clínicos en comparación al control también. Solamente a modo de ejemplo, estos son todos los tipos de células que logramos caracterizar en el pulmón de estos ratones por single cell RNA-seq. Podemos ver que podemos encontrar los clásicos macrófagos alveolares, que son súper importantes en la preservación del tejido respiratorio. También encontramos macrófagos intersticiales, tenemos linfocitos T, linfocitos B, tenemos las células clásicas, los linfocitos tipo 1 y tipo 2, que participan en la homeostasis pulmonar, en el intercambio gaseoso. Y también tenemos esta gran población de células acá, que son principalmente células mieloides, que son reclutadas durante la neumonía, como por ejemplo granulocitos, neutrófilos que provienen de la sangre, PV, Peripheral Blood Neutrophils. También tenemos neutrófilos que son neutrófilos que son residentes en el pulmón, y también logramos detectar otra población de células que son células mieloides regulatorias, que por supuesto van a estar siendo reclutadas para poder tratar de disminuir la inflamación excesiva. Y bueno, lo que hicimos es que calculamos el OXPHOS, este score de OXPHOS en todas estas células, y lo que observamos es que en las células infectadas con esta bacteria PO1, la capacidad de producir OXPHOS en estas células se vio altamente comprometida. Incluso podemos ver que los macrófagos alveolares, que son una de las células más importantes en el pulmón para preservar la homeostasis del pulmón durante infección, estas células fueron una de las más comprometidas en su capacidad de realizar OXPHOS, en su capacidad de producir energía a través de la mitocondria. Y muchas otras células que también son importantes. Por ejemplo, tenemos las células vasculares endoteliales, también se vieron altamente comprometidas, neumocitos tipo 2, también tenemos células capilares endoteliales, tenemos los granulocitos. La mayoría de las células se vieron comprometidas en su capacidad de producir energía a través de la mitocondria. Sin embargo, cuando hacemos este mismo análisis en ratones infectados con las cepas clínicas, podemos ver que ya no sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo, los macrófagos alveolares, que son altamente afectados por esta cepa, ya no son afectados por esta cepa clínica. Los macrófagos alveolares ahora se encuentran en esta parte de acá abajo, en donde no son estadísticamente significativamente, no están estadísticamente afectados
por estas cepas clínicas, indicando que los macrófagos alveolares, bajo una infección con estas cepas clínicas, aún pueden conservar su capacidad para producir energía a través de la mitocondria. Y, por ejemplo, hay otras células, como por ejemplo los neumocitos tipo 2, en donde, aunque aún se ve comprometida un poco su capacidad para producir energía a través de la mitocondria, esto no es al mismo nivel como se ve con PO1, en donde se ve solamente la mitad. Y las otras células que se ven comprometidas por ahora son prácticamente células que son reclutadas durante la infección, y no son células residentes, indicando que lo que sugiere es que estas células clínicas, estas cepas clínicas, que expresan menos LPS en la superficie, estarían manteniendo principalmente la integridad bioenergética de las células residentes en el pulmón, ¿okay? Lo cual nosotros pensamos que ayudaría a disminuir el estrés bioenergético pulmonar, y esto ayudaría a disminuir la respuesta inflamatoria. De hecho, cuando cuantificamos la acumulación de citoquinas proinflamatorias en el pulmón, vemos que claramente, al mismo tiempo que estas cepas clínicas disminuyen el estrés bioenergético en la mitocondria, vemos que el pulmón produce mucho menos de estas citoquinas proinflamatorias, que sabemos que comprometen la homeostasis del pulmón. Y no solamente eso, también vimos de que al mismo tiempo de que estas cepas clínicas disminuyen este estrés bioenergético y esta inducción de citoquinas proinflamatorias, el hospedero está menos enfermo. Y uno de esos parámetros, por ejemplo, es la conservación de la temperatura corporal. Podemos ver que estas cepas clínicas realmente conservan la temperatura del hospedero, indicando que los ratones están mucho menos enfermos. De hecho, los ratones son tan tolerantes a la infección por estas cepas clínicas que los ratones sobreviven al final de este experimento y no mueren de forma aguda, como sucede con esta cepa PO1, que realmente induce un daño bioenergético en el pulmón y que produce este estrés metabolo-inflamatorio. Ahora, probablemente ustedes pueden estar pensando de que estos ratones infectados con estas cepas clínicas sobreviven y están menos enfermos y tienen menos inflamación porque probablemente eliminan rápidamente la infección por estas cepas clínicas. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la carga bacteriana, podemos ver que estas cepas clínicas no son eliminadas, coexisten, siguen viviendo en el hospedero, indicando de que, tanto en el pulmón y tanto como en los lavados bronquialveolares, indicando de que, o sugiriendo, de que una forma como el hospedero puede tolerar a la infección es por medio de la selección de bacterias que dañan mucho menos el programa metabólico de las células pulmonares para producir energía, y eso al mismo tiempo disminuye la enfermedad inflamatoria. Entonces, uno de los grandes mensajes que tenemos en esta parte de la presentación es que la mantención de la bioenergética pulmonar durante la neumonía ayuda a disminuir la respuesta inflamatoria, y esto ayuda a que el hospedero y el patógeno puedan coexistir. Y esto ayuda al establecimiento de la tolerancia a la infección, en donde el hospedero puede tolerar mucho más la infección bacteriana, y ahora las bacterias incluso pueden sobrevivir en el hospedero, y el hospedero no muere. Y esto es una de las principales causas, nosotros creemos, que podría estar contribuyendo a una infección crónica. Entonces, para poder terminar esta segunda parte de la presentación, nuestros datos preliminares sugieren de que una de las formas como el pulmón puede disminuir la enfermedad inflamatoria respiratoria es por medio de la selección de bacterias que expresan menos LPS en la superficie, y esto ayuda a preservar el programa metabólico de los pulmones, y así el pulmón no necesita activar glicólisis que podría llevar finalmente a desencadenar esta respuesta inflamatoria que compromete la homeostasis de la vía respiratoria. Sin embargo, una vez que concluimos esto, nosotros estábamos convencidos de que tiene que haber algún otro mecanismo que pueda ayudar, algún otro mecanismo sistémico que pueda ayudar al hospedero a también conservar la capacidad de la mitocondria en el pulmón de seguir produciendo energía. Y así, para poder, y eso estaría ayudando a que el pulmón produzca menos inflamación durante la neumonía. Entonces la pregunta que teníamos, bueno, ¿cuál es esta otra respuesta que podría estar ayudando, esta otra respuesta metabólica que podría estar ayudando a preservar la capacidad de la mitocondria en el pulmón a producir energía? Y para poder responder a esto, lo que hicimos fue analizamos el metaboloma, o todos los tipos de metabolitos que se acumulan en las vías respiratorias de estos ratones infectados, y cómo estos metabolitos se acumulan de forma proporcional al estrés bioenergético producido por el LPS. Entonces lo que hicimos fue, infectamos ratones con la cepa wild type de PO1, de Pseudomonas,
o las infectamos con la cepa LPTD mutante que no expresa el EPS en la superficie. Y extrajimos los lavados bronquiovelares de estos ratones y realizamos metabolómica, LCMS Metabolomics. Y hicimos un Pathway Enrichment Analysis y descubrimos que en respuesta al estrés metabólico producido por el LPS, los metabolitos que se acumulaban más en la vía respiratoria de estos hospederos eran cuerpos cetónicos, los ketone bodies que se conocen. Probablemente ustedes están familiarizados con los cuerpos cetónicos porque no lo han escuchado por ahí, las dietas ketogénicas y todo eso que anda dando vuelta. De hecho, si ahora sí les muestro la acumulación, les puedo mostrar de que solamente en una infección con una bacteria que no produce, que no expone el EPS en la superficie, estos cuerpos ketogénicos sí se acumulan en la vía respiratoria y en respuesta al estrés bioenergético exacerbado que produce la exposición del EPS, estos cuerpos cetogénicos se acumulan incluso más, indicando que, o sugiriendo que probablemente ketogénesis, que es una respuesta del hospedero al estrés bioenergético de los tejidos periféricos, probablemente esta respuesta sistémica podría estar ayudando al pulmón a preservar su capacidad de producir energía durante la neumonía, y esto podría estar ayudando a disminuir la inflamación y la patología inflamatoria a nivel durante la infección bacteriana. Ahora, ¿qué es la ketogénesis? Solamente para ponerlos en contexto. La ketogénesis es una respuesta metabólica a la deprivación de energía en tejidos periféricos. Por ejemplo, les puedo decir que si ustedes hoy día en la mañana no tomaron desayuno, esto puede producir una baja en los niveles de glucosa en la sangre. ¿Okay? Y esto puede producir un estrés bioenergético en distintos organismos que requieren la glucosa para poder estimular la producción de energía a través de la mitocondria. Nosotros sabemos que la glucosa puede estimular la producción de piruvato es la producción de acetil-CoE, y el acetil-CoE ingresa a la mitocondria y esto ayuda a la producción de energía. Ahora, si este estrés bioenergético no se regula adecuadamente, los tejidos pueden sufrir necrosis y se puede producir la liberación de DAMPs, y esto puede llevar a la inflamación local, y esto puede producir daño en los tejidos. Y esto significa que este estrés bioenergético tiene que ser rápidamente regulado, porque si no puede llevar a desencadenar una enfermedad inflamatoria. Y para esto, para poder regular esto, lo que sucede es que el hígado ingresa o asimila ácidos grasos en circulación, y por medio de un proceso que se llama la ketogénesis, produce estos cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos lo que hacen, como el beta-hidroxibutirato o el acetoacetate, lo que hacen es que sistémicamente, por medio de la sangre, pueden viajar a estos tejidos y pueden estimular la producción de ATP en la mitocondria de estos tejidos. Y esto ayuda a mitigar el estrés bioenergético, y esto también estaría ayudando a mitigar el daño inflamatorio. Dicho esto, y tomando en cuenta también que nosotros encontramos cuerpos cetónicos en la vía respiratoria de los ratones infectados, pensamos de que la ketogénesis, este estado metabólico, activado en el hospedero, podría estar ayudando en la regulación del estrés bioenergético producido por la bacteria, y al mismo tiempo esto estaría ayudando a contribuir a disminuir el daño inflamatorio. Y esto obviamente podría estar promoviendo la tolerancia a la infección. Solamente para demostrar de que la infección bacteriana sí está induciendo esta respuesta, este estado metabólico producido por el hígado, lo que hicimos fue calcular o medir los niveles de este cuerpo cetónico beta-hidroxibutirato en la sangre de estos ratones infectados. Y podemos ver que ambos tipos de bacterias que expresa el EPS en la superficie o que no expresa el EPS en la superficie, ambos tipos de bacterias inducen una respuesta ketogénica en el hospedero a nivel hepático. Obviamente la ketogénica es mucho más fuerte en los ratones que están exhibiendo este estrés, que tienen un estrés metabólico en el pulmón gracias al LBS. Ahora, como yo les dije anteriormente, esta respuesta ketogénica en un hospedero principalmente se produce cuando uno no se alimenta muy bien o cuando uno está realizando harto ejercicio extenuante, en donde los tejidos consumen rápidamente toda la energía y los niveles de glucosa bajan en la sangre. Entonces, la hipótesis que nosotros pensamos, el por qué se está induciendo esta respuesta ketogénica, es porque durante la infección los ratones lisa y llanamente dejan de comer. Y eso es algo que se conoce
en la enfermedad infecciosa, como el sickness behavior o la respuesta anoréxica a la infección. De hecho, cuando cuantificamos la cantidad de comida que están, con la cual se están alimentando estos ratones, vemos que los ratones infectados con ambos tipos de bacterias dejan de comer. Esto podría estar ayudando, bueno, al mismo tiempo que dejan de comer, los niveles de glucosa caen en la sangre, indicando que esta respuesta ketogénica a la infección podría estar asociada a que los organismos dejan de comer, el hospedero. ¿Ok? Pero aún más, esta respuesta ketogénica se ve incluso más exacerbada en respuesta a un patógeno que promueve este estrés bioenergético en el pulmón gracias a la producción del EPS. Obviamente esto lo confirmamos con nuestras cepas clínicas, en donde observamos exactamente lo mismo, en donde en comparación con la cepa PO1, nuestras cepas clínicas también inducen una respuesta ketogénica a nivel sistémico, ¿ok? Y esta respuesta ketogénica también está asociada a que los ratones están comiendo mucho menos. Y obviamente esta baja de la ingesta de alimentos está asociada con un drop en la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, como conclusión acá, durante la infección, durante la neumonía bacteriana por Pseudomonas, el hospedero responde a esta infección disminuyendo el consumo de alimentos, y esto ayuda a inducir una respuesta ketogénica, que nosotros pensamos puede estar ayudando a disminuir la inflamación pulmonar. Para poder demostrar eso, cómo este estado metabólico, la ketogénesis, contribuye a disminuir la inflamación o la señalización inflamatoria en el pulmón, lo que hicimos fue el experimento clásico, en donde tomamos dos grupos de ratones y los infectamos los tratamos por una semana con una dieta control que es rica en carbohidratos, es rica en glucosa, que nosotros sabemos que puede gatillar una mayor respuesta inflamatoria. O también los tratamos estos ratones por una semana con una dieta ketogénica, en donde la principal fuente calórica son los ácidos grasos, que pueden estimular la ketogénesis en el hígado de estos hospederos. Como pueden ver, después de una semana, hay un proceso de aclimatación al principio, pero luego de una semana, en el momento en donde nosotros infectamos los ratones, el peso de los ratones es prácticamente lo mismo en los dos grupos bacterianos, en los dos grupos de ratones. De hecho, aunque el peso sea lo mismo, podemos ver que los ratones estimulados con la dieta ketogénica producen muchos más cuerpos cetónicos en la sangre y también disminuye la cantidad de glucosa en la sangre, comprobando de que por medio de esta estrategia estamos homologando este estado metabólico que se produce en el ratón por medio de la respuesta anoréxica a la infección. Luego lo que hicimos fue infectar estos ratones o no con nuestras cepas clínicas y analizamos si este estado metabólico ketogénico disminuye la respuesta inflamatoria en el pulmón y si esto ayuda a que el hospedero pueda tolerar mejor la infección. Y bueno, de acuerdo a nuestra hipótesis, comprobamos aquello, donde podemos ver que si analizamos distintas cepas, distintas citoquinas proinflamatorias que sabemos que dañan el pulmón, los ratones que están bajo este estado ketogénico, con la dieta ketogénica, acumulan mucho menos citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo interleuquina 6, TNF-alfa, o también la interleuquina 12p70, que también participa en el daño pulmonar. Y también observamos que estos ratones también acumulan mucho menos de otras citoquinas como GCSF o MIP-1 que participan en el reclutamiento y la activación de distintos granulocitos y monocitos que participan en el daño pulmonar durante la neumonía, como por ejemplo los neutrófilos. Y obviamente, estos neutrófilos, el reclutamiento de neutrófilos fue bastante menor, indicando de que este estado metabólico, esta ketogénesis en el hospedero, contribuye a disminuir el daño inflamatorio en el pulmón. Y probablemente una de las posibles razones de esto es que esto sucede porque probablemente el hospedero está eliminando mucho más rápido la infección, pero no. Si analizamos la carga bacteriana en el pulmón, podemos ver que no vimos ninguna diferencia estadística entre la cantidad de patógenos en el pulmón o en el lavado bronquialveolar, entre estas dos condiciones, indicando de que en respuesta a la misma cantidad de patógenos en el tejido respiratorio, el hospedero reacciona con menos inflamación. ¿Ok? Sugiriendo que este estado metabólico, la ketogénesis, disminuye la respuesta inflamatoria y podría ayudar a que el hospedero pueda tolerar mucho más la enfermedad. De hecho, cuando analizamos, por ejemplo, otro parámetro de enfermedad, como por ejemplo la pérdida de la temperatura, podemos ver que los ratones que están bajo esta dieta ketogénica conservan su temperatura corporal en comparación a los ratones que están con la otra dieta control, que es rica en carbohidratos.
sugiriendo que, nuevamente, que en respuesta a la misma cantidad bacteriana en la respuesta en el pulmón, en la vía respiratoria, los ratones experimentando esta ketogénesis toleran mucho mejor la infección. Y bueno, esa es la conclusión que podemos sacar de estos experimentos, que este estado metabólico, la ketogénesis, ayuda a que el pulmón de los hospederos y que el hospedero mismo pueda tolerar mucho mejor la infección. Entonces, como conclusión, al principio yo les dije de que la respuesta inflamatoria puede ser, al parecer, durante la neumonía, no es beneficiosa, sino que compromete aún más la respuesta, la habilidad del pulmón o la homeostasis del pulmón. Entonces, el hospedero gatilla otro tipo de mecanismo de defensa, que sería la tolerancia a la infección. ¿Y cómo esta tolerancia ocurre? Uno de los mecanismos es que el hospedero puede seleccionar rápidamente cepas que expresan menos LPS en la superficie, que ayudaría a disminuir este estrés bioenergético y que esto está asociado a una mayor señalización inflamatoria. Pero al mismo tiempo, sistémicamente, el organismo activa este estado metabólico que se llama la ketogénesis, que ayuda a disminuir este estrés bioenergético en el pulmón por medio de la producción de cuerpos cetónicos que tienen la habilidad de migrar hacia el pulmón y estimular la capacidad de la mitocondria para poder seguir produciendo energía a través del OXFOS en la mitocondria. Y esto ayuda a disminuir la respuesta inflamatoria y esto ayuda a tolerar la infección bacteriana. Entonces, para poder responder la pregunta al principio, ¿cómo la inflamación y la tolerancia están siendo controladas durante la neumonía bacteriana? Nosotros creemos, estos datos previos que tenemos, es que existen dos tipos de mecanismos, que sería la adaptación o la selección de patógenos que expresan menos LPS en la superficie para disminuir el daño bioenergético, y al mismo tiempo la actividad de otra respuesta metabólica en el hospedero, sistémica, que es la ketogénesis, que ayuda también, contribuye a mantener la misma línea, a mantener la capacidad de la mitocondria pulmonar para seguir produciendo energía. Bueno, dicho eso, eso sería todo por esta presentación. Voy a volver a agradecer nuevamente a la gente de mi laboratorio, a Kira principalmente, que participó en esto, en este trabajo. También nuevamente agradecer a nuestros colaboradores y al funding. Y antes que se me olvide, esto es solamente un pequeño anuncio. En mi laboratorio tenemos una posición abierta para cualquier candidato que esté interesado en desarrollar o estudiar, realizando estudios postdoctorales, cómo el metabolismo controla la enfermedad infecciosa. Si hay algún interesado, por favor no duden en contactarme y podemos tener alguna conversación al respecto. Y bueno, dicho eso, bueno, yo estoy acá en la ciudad de Nueva York, como pueden ver, así que si hay algún interesado no hay ningún problema en contactarme. Y dicho eso, esto es todo y muchas gracias y estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, Sebastián. Estuvo súper interesante tu charla. Entonces, voy a pasar a leer una pregunta que dejaron en el chat y después de eso voy a ofrecer la palabra a los asistentes, a quien también agradezco que se hayan ido integrando a lo largo de la charla. El profesor Sergio Vargas, que es académico justamente acá de nuestro programa de microbiología y que algo sabe de neumonía, pregunta, se ha postulado al xilitol como una fuente de nutrición que no ocupa la vía glicolítica. Entonces pregunta si esta fuente alternativa podría usarse en cuadros de neumonía grave para inmunomodular la respuesta de los hospederos, si algo has escuchado de eso. Miren, no he escuchado con respecto exactamente a eso, pero me parece súper interesante el punto. ¿Por qué no? Durante este colapso mitocondrial, obviamente la célula activa distintos mecanismos para poder compensar la falta de energía. Y esa vía probablemente puede estar involucrada. Le puedo hablar de otras vías y por qué creo que puede ser posible, porque hay otras vías metabólicas como por ejemplo la glutaminólisis o anelperosis que se llama, que la célula utiliza distintos mecanismos para poder utilizar la glutamina disponible para poder producir energía. ¿Okay? Y eso también está asociado con los procesos inflamatorios. Todas estas estrategias alternativas de la célula para poder tratar de compensar la falta de ATP, el gran problema es que terminan gatillando más inflamación. En los macrófagos tipo 1, que son los macrófagos inflamatorios, se sabe que la anelperosis
que es la forma en cómo la célula toma glutamina y la transforma en intermediario del TCA cycle, por ejemplo, succinato, esa es una vía proinflamatoria. Sin embargo, lo bonito, lo interesante, es que los macrófagos que están activados de forma alternativa, los macrófagos antiinflamatorios, que se le conoce como los M2, también pueden utilizar glutamina para producir energía, pero ellos utilizan glutamina de una forma distinta. Lo utilizan por una vía que se llama la glutaminólisis, y esta vía es antiinflamatoria y termina proveyendo a la mitocondria para producir ATP. Entonces, con ese ejemplo puedo decir que probablemente esta otra ruta metabólica también pueda ser usada por las células para regular el proceso inflamatorio. Ok, súper, gracias. Jonás, ¿tenías una pregunta también? Gracias, Felipe. Gracias, Sebastián, por la exposición. Yo soy de los que vienen del mundo de los virus, así que siempre es un aprendizaje saber cómo se dan estos procesos de infecciones bacterianas. Muchas gracias por la oportunidad. Tengo un par de consultas. La primera es de carácter más general, más panorámico, diría yo. Siempre he tenido esta complicación en torno al por qué hay esta dicotomía entre inflamación y combate a la infección, ¿no? Porque es una dualidad, ¿no es cierto? La selección natural ha llevado a los mamíferos a tener una respuesta de esta naturaleza, y nosotros, una vez que evolucionamos en la tecnología, nos ponemos a pelear en contra de ella, ¿no es cierto? Y en tu presentación esto se grafica muy bien en el nexo que tú hiciste en una diapositiva de la glicólisis con el aumento de interleuquina 1 beta, de interleuquina 6. ¿Por qué existe en la naturaleza ese estímulo? ¿Por qué ante el aumento de la glicólisis? ¿Cómo se puede explicar eso? Ya, esa es la primera duda, que es una cuestión más general, ¿no? Que es parte del piso teórico, digamos, de tu exposición. Y mi segunda pregunta es, créeme que, no, que quiero suponer que está de más mi segunda pregunta, pero no puedo dejar de hacerlo. Las dos cepas o sea, los dos tipos de cepa bacteriana que tú usas, ¿no? Entre la silvestre y las que tienen mutaciones, la delta LPT, ¿no? ¿Tienen la misma cinética de crecimiento in vitro? Porque todos tus resultados apuntan a una situación intermedia, ¿no es cierto?, de todas tus variables entre el sin infección, la infección con el silvestre y tu cepa mutante, ¿cierto? Y todo eso perfectamente podría explicarse, todos los resultados, si es que la bacteria sencillamente crece más lento, ¿no es cierto? Entonces quiero creer que es un pequeño detalle que había que aclarar. Gracias de todas maneras por la presentación, insisto. Voy a partir respondiendo de tu segunda pregunta porque es un punto sumamente importante. De hecho, las bacterias sí, con carencia que carecen de LPGD, esas bacterias tienen una tendencia a crecer un poco más lento. Sí, ¿ok? Y eso es parte de la adaptación metabólica de la bacteria, porque hicimos algunos análisis, por ejemplo, las cepas clínicas también tienen este mismo comportamiento, donde al principio tienen como crecer un poquito más lento, pero después se juntan, ¿ok? Hay como un pequeño lag al principio, pero después se recuperan y pueden seguir creciendo al mismo tiempo, al mismo nivel que la otro tipo de bacteria Walter. ¿Okay? Así que, respondiendo a tu pregunta, sí, existe esa diferencia al principio en el crecimiento. ¿Okay? Ahora, con respecto a la primera pregunta, tú me estabas hablando cuál es esta dicotomía, la activación de la glicólisis, ¿no es cierto? Una de los mecanismos que se ha explicado en esta área del inmunometabolismo es que si la célula no activa estos procesos compensatorios, la célula al fin y al cabo va a morir. ¿Okay? Entonces, al parecer, evolutivamente ha existido este tipo de adaptación del sistema de las distintas células del hospedero, no solamente las células inmunes, células amiloides, pero también células epiteliales, en donde cuando tú impides la capacidad de la mitocondria de producir energía, rápidamente activa la glicólisis como una forma compensatoria. Ahora, evolutivamente, ¿cómo eso sucedió? ¿Okay? No tengo la respuesta. Pero se sabe que esto sucede. Ahora, existe un mecanismo que explica por qué esto sucede o cómo sucede. Cuando uno inhibe la capacidad de la mitocondria de producir energía, la mitocondria en la célula sensa eso como si hubiera menos oxígeno en el ambiente.
y se activa la expresión o la estabilización de un factor que se llama el factor de hipoxia, el HIF1-alfa. Este factor de hipoxia que se activa es capaz de activar la expresión de distintos genes que participan en la glicólisis. ¿Sí? Entonces, cuando uno impide la capacidad de la mitocondria, ya sea de sensar oxígeno o de producir ATP, este factor se activa, se estabiliza, y este factor migra hacia el núcleo y produce la expresión de estos distintos genes que participan en la glicólisis y que permite a la célula tratar a compensar y a satisfacer las necesidades bioenergéticas de la célula. Al mismo tiempo que este HIF1-alfa induce la expresión de estos genes glicolíticos, también se sabe que este gen también induce la transcripción, este factor de transcripción induce la transcripción de otras citoquinas que son proinflamatorias. Entonces sería como un proceso dual. Este gen es un gen maestro que está regulando el switch metabólico de la célula y al mismo tiempo está llevando a cabo la inducción de citoquinas proinflamatorias. Entonces sería un proceso dual. No sé si te contesto la pregunta de eso. Sí, yo apuntaba más bien al paso siguiente, ¿no? Cómo a partir de que la glicólisis está instalada, terminas disparando interleuquina 1 beta o TNF-alfa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Pava? Okay. ¿Cuál es el motivo que empujó a la evolución a hacer con que ocurriera ese switch a partir de la glicólisis? Hay un mecanismo súper simple que fue publicado hace un par de años en Nature y que muestra de que cuando los macrófagos, por ejemplo, empiezan a producir glicólisis, la glicólisis produce piruvato, y este piruvato ingresa, se transforma en acetil-CoA, y el acetil-CoA no llega necesariamente a ser parte del TC cycle, ¿okay? Del ciclo de Krebs para producir energía. Este acetil-CoA se transforma en citrato, citrate. Y este citrato, en vez de ingresar al TC cycle, sale hacia el citoplasma y es utilizado para producir ácidos grasos. Y estos ácidos grasos participan en la generación de distintas vesículas que, por ejemplo, permiten a la secreción de estas citoquinas y a la liberación y contribuyen a la inflamación del tejido. Ese es uno de los mecanismos que se ha publicado. Pero esto es en respuesta al LPS. Ahora, con respecto a la bacteria, con respecto a infecciones virales, no sé si exactamente sucede lo mismo. ¿Ok? No sé exactamente. Así que es una pregunta súper importante a nivel de la respuesta viral. Muchas gracias, Sebastián. Bonito trabajo, ¿eh? Gracias. Gracias, Jonás. Roberto. Gracias, Felipe. Gracias, Sebastián. Me encantó la forma en la que formularon la pregunta y la fueron respondiendo paso a paso. Yo de verdad que encontré súper interesante la mecánica del pensamiento, digamos. Me queda una duda respecto de la microbiota. ¿La has considerado dentro de todo este proceso? Sí, obviamente. Obviamente la hemos considerado, pero no hemos hecho nada al respecto. Yo creo que algún postdoc futuro va a estar encantado de responder esa pregunta. Sí. Bueno, esa era una de las preguntas, era con respecto a la microbiota, porque yo no sé si la microbiota funcionará o será similar la de un mutante para interleuquina 1 versus un no mutante para interleuquina 1. Primero, no sé si la microbiota es equivalente en ambos casos. Lo otro es, cuando tú hablas del LPS en Pseudomonas y la mecánica de respuesta, ¿esto también es similar para otros gram negativos como Klebsiella pneumoniae o como Acinetobacter, que también funcionan a nivel o pueden generar problemas tipo neumonía? De hecho, sí, esa pregunta es súper interesante. Bueno, para responderte a la primera pregunta con respecto a los ratones interleuquina 1 receptor knockout, no hemos hecho ningún experimento con respecto a eso, así que no sé, no sabemos si la microbiota en estos ratones antes de la infección y después de la infección cambia. Lo más probable es que sí, porque si tiene mayor cantidad de bacterias, de pseudomonas, si tiene mayores citoquinas proinflamatorias, todo eso, se produce mayor daño a nivel vascular y a nivel del tejido respiratorio, va a cambiar eso. Eso, sí. Ahora, con respecto a la segunda pregunta... si otros patógenos gram negativos funcionan sí. o utilizan el mecanismo. Sí, de hecho, voy a retrotraerme a un paper que acaba de ser publicado este año por mi grupo colaborador, que publicaron con Klebsiella, donde mostraron que el Klebsiella pneumoniae, si uno analiza, por ejemplo, cepas clínicas, el LPS en estas cepas cambia. Y tiene otros tipos de ramificaciones y otros tipos de estructuras.
Y esto hace que las células inmunes reaccionan de forma distinta a este LPS y no gatillan principalmente una respuesta tan proinflamatoria, sino que una respuesta antiinflamatoria. Y esto ayuda a que la Klebsiella pueda evadir la respuesta inmune que es necesaria para poder eliminarla. ¿Okay? Y disminuye esta respuesta inflamatoria. De hecho, volviendo atrás con un comentario que hice, si mal no recuerdo, estas cepas clínicas que cambian la conformación de su LPS tienen la capacidad de activar glutaminólisis, la utilización de las células pulmonares la capacidad de las células pulmonares para poder utilizar glutamina como fuente de energía. Y eso hace que los macrófagos se polaricen versus a un fenotipo antiinflamatorio. Entonces, sí puede aplicar a otros patógenos, pero también depende cómo esta toxina en la superficie está siendo modificada. De hecho, si uno analiza otros estudios con respecto a pseudomonas, el LPS también se ha visto que en cepas clínicas de pacientes que han estado infectados por 20 años, por ejemplo, pacientes con fibrosis quística o con EPOC, los genes que participan en la producción de las ramificaciones del LPS o en la acetilación, también estos genes en estas cepas también están disminuidos, lo cual sugiere que esta cepa no solamente impide que el LPS llegue a la superficie, sino que una vez que si llega, va a ser menos inmunoestimulatorio. Súper interesante. Gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Roberto. Doctor Vargas. Sebastián, muchas gracias por tu conferencia, realmente espectacular. Muchas gracias. Muy entretenida. Y ¿tú tienes un correlato histológico de tus observaciones? Porque esto es bien interesante, porque la pseudomona es una bacteria altamente capaz de producir glicoproteínas, que son absolutamente modificables con la fuente de energía que tú le das, ¿ya? Entonces, si tienes como fuente principal de energía la glucosa, que es lo habitual, digamos, puedes producir un cuadro histológico muy distinto al que producirías si le das, por ejemplo, una fuente alternativa de nutrición como el xilitol que te planteaba hace poco rato. De hecho, yo he hecho experimentos alimentando ratones con xilitol versus con glucosa, y aunque los números de bacterias son similares, de especies determinadas de bacterias son similares, el patrón de rojo cirio, no de rojo cirio, de tinciones ya no me acuerdo, de rojo, usamos hace muchos años, tinciones que medían glicoproteínas, ¿ya? Y cambian absolutamente dependiendo de la dieta. Entonces, si esto se pudiera ver en el pulmón, sería realmente interesante. Y eso es muy teñible. Sí, no, es muy teñible y es un muy buen punto. De hecho, no lo mostré acá, pero tenemos datos histológicos de los ratones, por ejemplo, cuando uno expone o alimenta a los ratones con una dieta ketogénica. Vemos a nivel histológico que obviamente el daño pulmonar disminuye. Hay menor infiltración, hay menor edema, hay menor de todo eso. ¿Okay? Que se correlaciona con los datos que mostré por citometría de flujo, por proteómica, por metabolómica. Ahora, con respecto a cómo el patógeno puede utilizar estos nutrientes para generar distintos tipos de proteínas y glicoproteínas, me puedo referir a una especie de polisacárido que es producido por pseudomonas específicamente, que se conoce como el alginato, alginate. ¿Okay? El año pasado nosotros publicamos un artículo en donde vimos que estas bacterias pseudomonas, como parte de este switch metabólico que se produce en el pulmón, las células del pulmón pueden producir un metabolito que se llama itaconate, ¿okay? Que tiene la capacidad de inducir en las pseudomonas. Itaconate se conoce como un metabolito bactericida. Y si uno incuba distintos tipos de bacterias con itaconate, las bacterias no viven.
se muere. Pero lo que vimos es que Pseudomonas tiene un clúster de genes que tiene la capacidad de expresarlo en respuesta a itaconato y lo puede degradar y lo puede transformar en energía. ¿Okay? Y estos clústeres lo que hacen es que cuando la Pseudomonas reacciona al itaconato, ahora la Pseudomonas puede tomar la glucosa desde el medio ambiente y puede comenzar a producir este polisacárido extracelular que se conoce como alginato, que al final termina potenciando la capacidad de las Pseudomonas de producir biofilms. Exacto. Eso. Así que, y eso fue lo publicamos el año pasado, y lo corroboramos con cepas y lo corroboramos con datos metabólicos de la vía respiratoria de pacientes que sufren fibrosis quística. En donde vimos que los pacientes que sufren fibrosis quística, nosotros sabemos que estos pacientes acumulan, al mismo tiempo de tener enfermedades crónicas, acumulan muchos neutrófilos y muchas células amiloides en el pulmón. Y lo que encontramos es que estas células amiloides producen millones de itaconato. Y nos dimos cuenta que las cepas clínicas que vienen desde esta cepa de estos pacientes, al final del día, si nosotros infectamos un ratón que no puede producir itaconato, las cepas no pueden colonizar el tejido pulmonar. Entonces se terminan adaptando a la respuesta metabólica del hospedero para poder producir estos polisacáridos extracelulares para poder producir biofilm y poder colonizar. Entonces hay un link bastante estrecho entre la capacidad de la bacteria de poder producir todas estas proteínas o estos polisacáridos extracelulares, ¿okay?, para poder sobrevivir en el pulmón, y al mismo tiempo la respuesta metabólica del hospedero a la infección. Están entrecruzadas. Fascinante. Me acordé del nombre, la tinción que usamos fue rojo de Congo. Ah, sí, el rojo, sí. No hemos utilizado aquello, pero lo más probable es que lo vamos a hacer, porque vamos avanzando en esa dirección. Muchas gracias, Sergio. Julieta. Está sin audio, Julieta, sin micrófono. Sí, Ahora sí. disculpa. Oye, estoy fascinada con la presentación de Sebastián, primera vez, no tenía el gusto de conocerte. Y me encanta esta visión que entregaste, porque yo vengo del área de la biología celular, o sea, toda la parte microbiológica, virus, etcétera, están lejos de mi accionar, pero veo que hay muchas cosas comunes que se dan en las patologías. Yo trabajo en una patología que es autoinmune. Y a la pregunta que te hizo Jonás respecto a cómo se podía entender esto que se haya seleccionado a través de la evolución, etcétera, etcétera, la respuesta está siendo una respuesta que hoy día la estamos encontrando, la que tuviste, en muchos sistemas. O sea, la célula que está siendo de alguna forma lesionada, esa célula lucha, pero con todo lo que tiene, reprogramando todo su metabolismo para tratar de sobrevivir, ¿ya? Entonces, tenía un sentido muy interesante ver también que por el lado de lo que ustedes están viendo, eso sería, digamos, la explicación que daría para entender la activación de la glicólisis. Y bien, yo tenía una pregunta en relación, pero ya la respondiste, en cuáles serían los mecanismos que desde la glicólisis se activan, qué sé yo, los genes para la expresión de la citoquina. Pero la otra duda que tengo en la catástrofe que le pasa a la mitocondria, ¿eso va por mitofagia? Lo que se ha publicado es que, claro, luego de este daño que se produce en la mitocondria, muchas mitocondrias son recicladas. Y eso contribuye a que se pueda reparar ese daño. Es un proceso que ocurre en paralelo al proceso inflamatorio. Ahora, hay experimentos que han mostrado de que, claro, si uno inhibe la mitofagia, la mitocondria se empieza a acumular, y eso al final es dañino para la célula y termina gatillando mucha más inflamación. Porque la célula cae en este colapso energético, pero también esta mitocondria ahora se le llama como el waste mitochondria, que está ahí, pero ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Entonces la célula necesita reciclarla, necesita deshacerse de ella de cierta manera. Porque si no, acumula esta mitocondria al mismo tiempo. La mitocondria no solamente es que se queda ahí intacta sin hacer nada, sino que todos estos metabolitos que se empiezan a acumular en la mitocondria y que no pueden ser transformados en energía, por ejemplo el succinato, estos metabolitos empiezan a producir especies reactivas de oxígeno.
y eso también participa, el famoso ROS, y eso también participa o contribuye a la inflamación. ¿Okay? Exacto. Pero el problema es que si eso no se limpia, eso termina comprometiendo aún más el tejido infectado. Y por eso ese proceso tiene que ser altamente regulado, y la mitofagia viene a regular ese proceso. Claro, porque si hay mitofagia va a haber liberación de una cantidad importante también de moléculas TAMS que también van a activar por otro lado. ¿Y cómo está ahí en esas condiciones? No sé, pues yo me imagino más bien en los neumocitos, los niveles de gases ahí, de oxígeno, CO2, ¿qué pasa en esas condiciones? Bueno, nosotros no hemos medido aquello, pero es un experimento que hay que hacerlo. Pero estoy completamente seguro que estos ratones que están infectados y que expresan mayor inflamación, que tienen mayor inflamación, su capacidad de intercambio gaseoso va a estar mucho más comprometida. Y eso se ve porque cuando uno infecta a los ratones, y por ejemplo, en los ratones en los cuales nosotros inducimos ketogénesis, los ratones que están ketogénicos y están infectados, están felices de la vida. Se pueden mover, saltan, corren, no hay ningún problema. Pero los ratones que están alimentados con la dieta control, rica en glucosa, en carbohidratos, están sumamente enfermos, no se mueven, tienen una caída en la temperatura, obviamente mueren más rápido, y eso podría estar asociado, puede estar asociado directamente al intercambio gaseoso, a un compromiso del intercambio gaseoso. Gracias. Fascinante. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Julieta. Bueno, con esta última pregunta damos por finalizada la sesión. Sebastián, muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación y por tu charla. Y gracias a todos por haber asistido, por su participación. Nos estamos viendo entonces en una nueva edición de nuestro seminario. Bien, muchas gracias, Todo muy que esté muy bien. Chao. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias, chao, nos estamos viendo.